este, continuar con el tema de la semana pasada. El tema de la semana pasada era el perdón. Amén. Y para mí estuvo buenísimo. No sé ustedes. De hecho, compartía con mi esposa, le digo, mi amor, ¿le prestaste esa atención al tema? Y me dice, sí, claro, fue matrimonial. ¿Cómo? Si yo estaba hablando del perdón. Me dice, sí, pero prácticamente todo el tema tenía que ver con la relación de pareja. Y digo, ya cuando yo me pongo a revisar, siempre le doy un vistazo al video de grabación. Y digo, no, sí, tiene razón, prácticamente todo el tema tuvo que ver con el perdón matrimonial, amén. Pero eso fue algo completamente del Espíritu. Y prestándole la atención debida, uno logra entender que en el mensaje se puede aplicar a un sinfín de cosas. Amén. Y en el caso del perdón, legalmente es un tema muy amplio, de mucha sustancia, entre más nos podamos meter a eso. Pues yo quiero seguir o continuar donde el Espíritu de Dios me permitió llegar. Y vamos a usar de igual manera algunos contextos en la versión Kadosh. Amén. Esa es la versión que hemos estado usando. Y voy a iniciar donde me quedé anteriormente. Eso fue en el libro de Mateo capítulo 5. Si gustan, se van para allá. Mateo capítulo 5. En el verso, si bien me acuerdo, fue verso 24. ¿Me avisan cuando lo tienen? Mateo capítulo 5, verso 24. Ahí me voy a quedar un poquito para avanzar en lo que continúa. ¿Lo tienen? Mateo 5, capítulo 5, verso 24. Dice la versión Kadosh: deja allí tu ofrenda donde estás, delante del altar, y vete. Dice, reconcíliate. ¿Qué debes de hacer? ¿Qué debes de hacer? Reconciliarte primero con tu hermano, y entonces regresa y presenta tu ofrenda. ¿Cuándo se debe de reconciliar? El contexto lo dice. Si alguien te lleva a juicio, arréglate con él rápidamente. ¿Alguien me sigue? ¿Cuándo hay que hacerlo? A paso de tortuga. En el momento, en el instante en que está la ofensa, si es posible, y si no, cuando somos conscientes de que hemos creado una ofensa o una herida, mientras tú y él están en camino al tribunal. Me gusta esa versión. ¿Cuándo hay que reconciliarte? Cuando van camino a los tribunales, o en otras palabras, cuando te están llamando a arreglar cuentas. ¿Aló? O sea, es en el momento. Yo he tomado este texto según la Reina Valera, ¿verdad? Como dice, entre tanto están los dos en el camino. Y en el espíritu logré entender que debemos de hacerlo cuando esa persona está en vida. ¿Por qué? No sé si ustedes han llegado a ver, hay momentos en que se muere Julano y llega X persona, Tati, al féretro, y están, con toda libertad lo voy a decir, hechos una bomba de mocos en el féretro. ¿Se ha visto, Jeffrey? ¿Ah? Hechos una bomba de mocos. O sea, Raimundo y todo el mundo llegó a verlo, y por allá uno que otro llorando, pero hay una persona que está concentrado ahí en el féretro y está hecho una bomba de mocos. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? ¿Por qué circunstancia? A veces han sido personas que saben lo que le han hecho a la persona que está muerta. ¿Me sigue? O a veces son personas que saben
que le guardan un rencor al que ya se murió. O sea, hay dos posiciones: el que sabe lo que le ha hecho, o sea, lo que le hizo a fulano, y los que saben que tienen algo ahí que fulano le hizo. ¿Me siguen? Que lo llevan ahí y les hace venir sobre ellos un sentido de condenación, de culpa o de juicio. ¿Me siguen? Y hasta ese momento deciden pedirle perdón al muerto. Al muerto que no les va a contestar. Entonces, ¿cuándo es, según el contexto, que nosotros debemos de pedir perdón? Mientras estamos en vida. Pastor, ¿y qué pasa cuando fulano de tal se fue a trabajar a otro país y no está? Ahora Raimundo y todo el mundo por Facebook nos ve, por las redes sociales, por Instagram. Ahí nos vemos. Entonces hay que escribirle a esa persona. ¿Aló? Pedir perdón no significa que yo tenga que de al todo tener una relación de una superamistad con él o con ella. Es simplemente soltar a esa persona. Porque ahorita lo vamos a ver más adelante en algunos contextos de lo que es perdonar. Amén. Porque necesitamos entender esto de forma plena. Porque lo hemos visto en otras oportunidades. Todos y cada uno de ustedes me puede asentar. Tal vez nunca ha sido la intención del hermano que tiene un temperamento sanguíneo, que es burlista, ofender al melancólico. Es más, a veces ni siquiera sabemos el tipo de temperamento que tenemos hasta que decimos o hacemos cosas que después por allá percibimos el rechazo de unos de otros y decimos: ¿y a este qué le pasa? O a fulano, ¿qué bicho le picó? ¿Aló? Y cuando uno escucha el tema de lo que son los temperamentos, nos damos cuenta de que hay personas que se ofenden por la más mínima. Sí, por la más mínima. Hay otros que todavía tienen problemas de rechazo. Por eso es que a veces dentro de la congregación tenemos hermanos que por la más mínima se alzan. Rechazo con acción agresiva. ¿Aló? La cuestión es que tenemos un sinfín de cosas en nuestro entorno en las que debemos de estar en el espíritu correcto para no dejar que el enemigo establezca ninguna semilla de maldad en nosotros. Por eso el perdón es una de las herramientas espirituales que todos los días deberíamos de andar con nosotros. ¿Alguien me está siguiendo? El perdón es liberar, es soltar todo tipo de ofensa. Hermana Paula, hay gente que escribe y el otro no le responde. Yo, Jeremy Montiel, para mí, no digo que sea realmente una gran ofensa para mí el escribirle a una persona o que esa persona no me responda, sino que lo considero muchas veces más una falta de respeto. ¿Alguien me sigue? Es una falta de respeto. Yo sé de que hay personas que han visto el mensaje y se hacen los locos. Yo puedo ver que alguien me escribe un mensaje y yo le puedo contestar más tarde, no tal vez en el momento, pero sí le contesto, cumplo con revisar mi celular o en este caso el WhatsApp, porque ahora todo el mundo escribe por WhatsApp y veo ahí a quién le estoy debiendo. ¿Alguien me sigue? Porque deberle una respuesta a alguien o no responderle a alguien es una deuda que se debe de pagar. ¿Alguien me sigue? Porque tal vez en el momento no nos han dicho, pero cuando usted deja a una persona en visto, ¿alguien me sigue? Es muy probable, o alguien te deja en visto, perdón, es muy probable que esa persona diga: y fulano de tal se hizo loco conmigo. Y no sabemos muchas veces que fulano de tal está muy ocupado y no puede contestar el teléfono.
Yo tuve que ponerle en una oportunidad a una persona. Es más, les conté el testimonio en una ocasión. Mi esposa me llama y yo estoy allá en el techo con el compañero. Yo estoy con el taladro, el compañero, la lámina de zinc se está calentando y él, ¿verdad? Y yo le digo, mi amor, por favor, rápido, al grano, necesito cortar. ¿Me sigue? Y en una oportunidad tuve que llegar a decirle, mi amor, cuando yo estoy en el trabajo, sea concisa y precisa. ¿Me sigue? Y si no, espera a mediodía que yo le pueda devolver la llamada. Y si no, pues cuando regreso a la casa, después de las 6 de la tarde, me cuenta todo lo que me iba a contar en ese momento. Porque a veces estoy allá arriba, en medio sol, poniendo láminas de zinc. Estoy atrasando al compañero y me estoy atrasando yo porque yo también tengo que dar cuenta de lo que hago. ¿Me siguen? La cuestión es que de una manera o de otra, si no lo hacemos, lo que es sano, lo que es correcto, podemos ofender a la otra persona. ¿Me siguen? Entonces, es necesario que nosotros aprendamos a hablar, a conversar. Me he dado cuenta, mi amado hermano, de que nosotros, hablando de todos en general, sufrimos por no tener esa capacidad de dialogar, de conversar o de expresarnos. ¿Por qué? En tiempo pasado les conté también que ministrando a un joven no podía hablar porque cuando él quería hablar ya en su cabeza estaba un chip que le decía cállese y no diga nada, porque eso era lo que le habían sembrado en su niñez. Entonces por esa razón él no podía expresarse hasta que el Espíritu de Dios me llevó a pedirle perdón a él por aquellas personas que le habían cerrado la boca. ¿Alguien me sigue? Con sus palabras. ¿Aló? Entonces, vuelvo, repito, recalco y subrayo. Todos debemos continuamente estar perdonando. ¿Sabían ustedes? Ahorita se me ocurre entender que el perdón es como andar lavando nuestras vestiduras blancas todos los días. ¿Alguien me sigue? Vino una ofensa, me manchó el pantalón, ahí mismo perdono. ¿Alguien me sigue? Vino otro, ay, me manchó la camisa, lo perdono y me lavo, para que mi vestidura siga siendo blanca, pura y santa. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Cómo viene la ofensa? De cualquier manera. En el contexto vemos entonces que dice que yo debo de ponerme a cuentas mientras caminamos a los tribunales, no sea que te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Sí, en verdad, yo les digo que seguramente no saldrás de allí hasta que pagues hasta el último centavo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué está sucediendo cuando hay una falta de perdón? Dice que lo entrega al juez. ¿Quién es el juez? El Padre Eterno. ¿Quién es el alguacil? Satanás. Y seas echado ¿a dónde? En la cárcel. Estamos hablando de cárceles y cosas espirituales. Hay verdugos espiritualmente hablando. ¿Cuál es la función de los verdugos? Perturbarnos. ¿Alguien me sigue? Perturbarnos, robarnos la paz, robarnos la seguridad, robarnos la confianza, quitarnos muchas veces incluso hasta el aliento. ¿Y todo por qué? ¿Por motivo de qué? Por causa de la ofensa. ¿Qué sucede cuando hay un abusador sobre un niño o sobre una niña? ¿Cómo se desarrolla el niño? ¿Cómo se desarrolla la niña? Por si no lo sabían, casi siempre hay un alto porcentaje de que una de las razones por las cuales un niño se haga en cama es porque ya ha sufrido de un abuso. No digo que del todo sea siempre lo mismo, pero hay un alto porcentaje de que tenga raíz en un abuso. ¿Me siguen? Porque en medio de la noche se metía su verdugo, su atormentador, y le quitaba su paz,
Entonces ellos por la noche están en pánico, están en temores, están en una gran tiniebla y ven muchas veces sombras que ni siquiera existen, pero ellos las ven. ¿Por qué? Porque hay una ofensa, hay una marca, hay una raíz que debe de ser desarraigada. ¿Alguien me sigue? Y hay que llevar a esa persona entonces a perdonar, para que esa influencia espiritual salga y lo deje libre. ¿A quién? Pues a uno. Porque ahí dice que en el contexto, dice, si no serás echado en la cárcel. Pero esto no es solo para una sola persona, sino también para aquel o para aquella que día a día se ha dejado usar por las tinieblas para entrar en prisiones. Ahora, ¿quién ha sufrido de esto? Todos. Si yo les digo, levanten la mano, aquí todos tienen que levantarme la mano. Nadie me puede decir que no, pues estoy tranquilo, no tengo problema de nada. ¿Ah? ¿Aló? Todos lo hemos sufrido. Como lo dije la semana pasada, el hijo sufre por el padre sufre del hijo. La ofensa, el rechazo, el menosprecio, los compañeros de trabajo, el compañero, la compañera, cónyuge. ¿Aló? La ex o el ex. ¿Aló? ¿Lo sufre o no lo sufre? ¿Ah? El hijo del hombre con el que ahora se vive, o la hija de la mujer con que ahora se vive. De todas maneras, se ve el rechazo, se ve la ofensa. Por eso necesitamos andar siempre, yo diría, con agua y jabón, para que cuando venga la ofensa rápidamente seamos limpiados. Porque hay gente que no entiende y comprende lo que daña en nuestra vida el llevar todas estas cosas. Ahora, también no es simplemente pensar en nosotros, también hay que pensar en la otra persona que ha pasado por ahí o que se encuentra todavía ahí. ¿Alguien me sigue? Porque cuando tenemos rechazo con acción agresiva, tiene una razón de ser. Ha sido tanto el maltrato, tanto el menosprecio, tanto las ofensas, que aquella persona crece y se desarrolla de forma agresiva, pero es una defensa que él o ella tiene en su interior por causa de todo lo padecido. ¿Aló? Y tristemente se sufre dentro de la congregación. Pastor, entonces eso quiere decir que eso es bueno dentro de la congregación. No, estos temas los trae el Espíritu para que seamos sanados, para que seamos libres de ese tipo de cosas que nos están perjudicando. Es más, mis amados hermanos, nosotros hoy por hoy como padres, si no nos limpiamos de eso, no sabemos el gran mal que le estamos haciendo a nuestros hijos y a nuestras futuras generaciones. ¿Alguien me sigue? Estos temas son importantes tocarlos, y yo creo que el Espíritu de Dios algo quiere enseñarnos. Amén. Quiero hablarles algo más adelante. El perdón es una decisión voluntaria y consciente. O sea, yo puedo enseñarles, yo les estoy comunicando a ustedes, amén, lo importante que es el perdón. Pero el asunto de ir y hacer, de acuerdo a lo que se les enseña, es algo voluntario. ¿Alguien me sigue? Yo no estoy aquí con una 12 ni una 9 milímetros. Tampoco estoy con una AK-47 ni una mini Uzi delante de ustedes apuntándoles para que vayan y hagan. ¿Aló? Tampoco los estoy esperando allá afuera pidiéndole al hermano Cruz que me ayude con su camión para que el hermano que vaya saliendo se sienta motivado con un camión atrás que lo está empujando a hacer lo que probablemente no quiera hacer. ¿Alguien me estoy dando a entender? O sea, perdonar y pedir perdón es algo que debe de hacerse
voluntariamente y con conocimiento, o sea, con conciencia. ¿Me siguen? Ok. ¿Por qué? Porque nos libera de sentimientos negativos como rencores, resentimientos, odio y de dolor. ¿Aló? Me duele el corazón, pastor. ¿Y qué espera que le diga? Que se tome la pastillita. ¿Aló? Pastor, me duele el riñón, el hígado, el páncreas. Le doy la llave, le doy el medicamento y bien gratis. Se llama perdón. Para algunos hermanos nuevos, tenía una amistad que era enfermera. Y yo estoy con un tema como este, hablando precisamente del perdón. Y ella me escucha en lo que yo estoy contando, de que esa persona necesita soltar cosas del pasado, de lo que le han hecho. Y me levanta la mano la enfermera y dice: mi hermano, ¿sabe que lo que usted está diciendo tiene sentido? Y le doy la razón. Le digo yo: ¿por qué lo dice, mi amada hermana? ¿Por qué me asienta lo que le estoy enseñando? Me dice: yo como enfermera, en la clínica llegan las personas y antes de que yo le tenga que inyectar, simplemente le escucho y le digo: ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Y ellos empiezan a soltar y a soltar y a soltar. Y yo aquí con la jeringa en la mano, escuchándoles. Y ya cuando lo han contado todo, hasta el rostro les cambia, se sienten mejor. Y me quedé yo con la inyección en la mano. ¿Alguien me sigue? ¿Hay verdad? Claro que sí. Yo la practico todos los días. A mí me ofenden. Me dolió porque a quien le dan un golpe y no va a sentir dolor. Ni que fuéramos Superman, ¿verdad? Nos golpean, nos dan con lo que sea, nos damos con un martillo en un dedo, el dedo se nos pone morado, se nos cae la uña. Todos sentimos dolor. Entonces, como a mí no me agrada sentir ese tipo de cosas, entonces yo vengo y perdono. Y yo empiezo, si yo sé que la ofensa vino por Jeffrey, que vino por la hermana Paula, que vino por Jorge, que vino por Julano, que vino por Sutano, entonces yo digo específicamente: Señor, yo perdono a Julano por lo que me hizo. Yo perdono a Sutano por lo que me dijo. Yo lo perdono, Señor, y saco, Señor, esa saeta. Cierro la herida, oh Dios, porque yo no quiero sentirme así, ni quiero que esto me dañe más. ¿Aló? ¿Qué hacemos cuando se nos hace una herida? Buscamos siempre alcohol o buscamos una crema que nos ayude a cerrar la herida y evite, ¿aló?, que nos perjudique más. ¿Están conmigo? Es igual hacer lo mismo con el perdón. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, váyase conmigo, por favor, verso 12. Nada más pasen la hoja, pasen la página. El maestro dijo lo siguiente, la versión Kadosh, Mateo 6, verso 12. ¿Me avisan? Dice: perdona el mal que hemos hecho, como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. ¿Aló? Perdona. ¿A quién está dirigida esa oración? Yahshua está enseñando a aquellos que le preguntaron, ¿verdad?, ¿cómo debemos de orar? Y todo esto es simplemente como una, ¿cómo se llama? ¿Cómo decimos esto? Es ya no dije nada.
como una dirección, ¿verdad?, en la que debería ir nuestras oraciones. Entonces Él dice: perdona nuestra maldad, como nosotros hemos perdonado. ¿Aló? Entonces, para que el Eterno me perdone, ay, santo, escuchen esto, para que el Eterno me perdone, yo soy el que le enseño al Eterno cómo debe de perdonarme. Ay, ¿alguien me entendió? Lo vuelvo a leer. Sígame, por favor. Perdona el mal que hemos hecho, como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que dice. En otras palabras, parafaseando, mira cómo lo hago yo para que tú me perdones a mí. Y es importante entender esto, porque hay gente que dice: Dios lo perdona todo y Dios lo pasa todo. ¿Tú lo pasas? ¿Tú lo pasas todo? Hay gente que dice: Dios nunca va a dejar de escuchar mis oraciones. ¿Tú estás seguro? Porque cuando ha llegado la persona que sabe que te hizo mal, o que tú le hiciste mal, a pedirte perdón, ¿qué es lo que hace a veces la gente? Wow, no sabía que el Espíritu de Dios me iba a traer por aquí. ¿Qué es lo que hace la gente? Hermano, pero no me diga nada. Una vez les conté, ¿verdad? Un hermano pasó X cosa y llega el pastor, allá lo ve, y le dice: Julano. Y porque el mismo pastor me contó, y se guió donde Julano a reconciliarse con el hermano, aunque la ofensa no fue causada por el pastor. ¿Me siguen? Y dice que va, y aquel personaje le dice: no me diga nada, no quiero escuchar nada. Sé que aquel pastor, yo que lo conozco, tremenda persona para mí, bajó la cabeza y se fue. Pero así hay gente que sabe que está la ofensa. ¿Te quieren hablar? Hable con la mano. Dígale todo lo que quiera decirle, pero a mí no me diga nada. ¿Aló? Entonces cuando: Señor, perdóname, habla con la mano. A mí no me diga nada. Que quiero ir a pedirle perdón y siento que Julano como que está en otra cosa. No me presta atención. Cuando Julano ocupaba pedirte perdón, ¿tú le prestabas atención a Julano? Padre, perdóname. Y: Gabriel, haceme el favor de esto, haceme, Gabriel, lo otro. Y allá una voz que: Señor, mi Dios. Miguelito, tráeme un vasito de agua, por favor. Señor, te están hablando allá abajo. ¿Quién? Hasta allá atrás me están prestando atención. Está bueno esto. ¿Aló? Sí. Y le digo una cosa: lo que hemos sembrado, eso es lo que estamos recogiendo. ¿Ustedes no ven cuando se me paran los pelos? ¿No? Sí, dice mi esposa así. ¿Aló? Sí, nosotros somos, hermana Paula, nosotros somos los que le enseñamos a Dios a perdonar. Eso fue lo que el maestro nos quiso dar a entender.
Habrá gente que no me entienda ahora que me vea por las redes esto, pero yo les digo, présteme atención desde el principio hasta el fin. Por allá en el libro de Isaías dice que por causa de nuestros pecados e iniquidades, Él ha cortado su brazo y ha cerrado su oído. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? ¿Por qué circunstancia? Porque hay gente, mi amado hermano, mi amada hermana, que viniendo a la casa de Dios, no digo precisamente a Shem, a donde haya ido y el Espíritu de Dios le esté hablando al respecto del perdón y dice, ay, me acuerdo de que yo le hice a la hermana tal, se congrega en tal lugar, voy a irle a buscar. Y viene el hermano, viene la hermana, hermano. El hermano que escuchó el mensaje y que fue tocado por el Espíritu, que busca reconciliarse con Dios, pero para Dios, él reconciliarse con Dios, debe reconciliarse con su hermano, va a ir a buscarle, esperando que el hermano o la hermana, que tiene muchas veces 5, 10, 20 años de estar en los caminos del Señor, le reciba con los brazos abiertos. Pero ese hermano llega y ¿cómo es? O a veces llegan y le dicen, pastor, el que está en la puerta, pastor, téngale cuidado. ¿Aló? ¿Alguien me está siguiendo? ¿Me estoy dando a entender? Y entonces no aplicamos el perdón, pero todos necesitamos ser perdonados. Todos los días y a cada rato, para ser liberados. ¿A quién le gusta sentir dolor? A nadie. Mi amado hermano, sepa, entienda y comprenda que los daños en el colon, en el hígado, en los riñones y aún hasta en el corazón, motivo, razón y circunstancia es la falta de perdón. Pero resulta que hay muchos que quieren solucionarlo con la pastillita o con el jarabe, cuando la llave está en ¿qué? En perdonar. Váyase conmigo al libro de Mateo, en el capítulo 18. Ya le doy el verso. Mateo 18, ¿verdad? Les dije. ¿Lo tienen? Verso 23. Allí, gloria al Señor. Ahí tiene como subtítulo los dos deudores. Vuelvo a leer en la versión que Kadosh. Sígame. Amén. Por esta razón dice, el reino de Jehová puede ser comparado a un rey que decidió ajustar cuentas ¿con quiénes? Con sus siervos. Enseguida le trajeron a un hombre que le debía, aquí dice esta versión, millones. Oigan esto. ¿Cuánto le debía? Millones. Y como no podía pagar, su amo ordenó que él, su mujer, sus hijos y todas sus posesiones fueran vendidos para pagar la deuda. ¿Qué debía de vender? A su familia, su persona y todo lo que poseía para pagar la deuda de millones. Verso 26. Pero el siervo cayó de rodillas ante él. Le suplicaba, sé paciente conmigo, yo te lo pagaré todo. Así que por piedad hacia él, el amo le perdonó la deuda. ¿Y qué sucedió? Lo dejó ir. Verso 28. Pero
Al salir aquel siervo, ¿cuál? Al que le fue perdonada la deuda, se encontró con uno de sus compañeros que le debía una pequeña cantidad. Oigan ustedes, una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, gritando: págame lo que me debes. El compañero, vea lo que hizo, postrándose de rodillas delante de él. ¿Qué estaba haciendo él? El compañero hizo lo mismo que él hizo delante del rey y le rogó: ten paciencia conmigo y te pagaré. Pero no quiso, sino que le hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. ¿Aló? Cuando los otros siervos vieron lo que había pasado, se pusieron extremadamente angustiados y fueron a contarle a su amo todo lo que tuvo lugar. Entonces el amo mandó a llamar al siervo y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda de millones porque me rogaste. ¿No debías tú haber tenido compasión con tu compañero como la tuve yo contigo? Y con ira, su amo le entregó a los carceleros para castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Así como mi Padre Celestial, dice el Mashiach, los tratará si cada uno no perdona de corazón a su hermano. ¿Aló? Lo mismo que nos dice Mateo en el capítulo 6, verso 12, solo que en otras palabras. ¿Aló? Yo le pregunto, no me conteste. ¿Qué te debe fulano? Ahora empieza a sumar. ¿Qué te debe sutano? Se lo voy a poner así un poquito más cómodo. ¿Qué te debe el lunes? ¿Qué te debe el martes? ¿Qué te debe el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo? ¿Qué te debe enero, febrero, marzo, abril? ¿Qué te debe? ¿Aló? ¿Quieres tú ser perdonado? Perdona y suelta. Ahí lo dice el contexto. Si no, serás echado ¿dónde? En la cárcel. Y debes de entender que esta cárcel no es una cárcel física, es una cárcel espiritual. Y les digo una cosa: tus hijos, tus hijas y tus nietos no deberían de estar sufriendo, padeciendo tus prisiones. Suelta ya. Suelta ya. ¿Quién dentro de la cárcel? Bueno, ahora no se ve eso. Antes se veía que le ponían grilletes a uno, ¿verdad? Y caminaba hasta donde se lo permitiera el grillete. ¿Quién va a salir de la cárcel para ser atendido en un centro médico y no va con las esposas ahí? En otras palabras, no sale con toda libertad y salen con vergüenza. A veces lo llevan ahí y les ponen un trapo, pero ya todo el mundo sabe cómo va esa persona, sobre todo porque en el taxi en el que se baja dice centro penitenciario. ¿Aló? ¿Quién quiere viajar en un taxi de esos? Nadie. ¿O en el de la fuerza pública? Nadie. ¿En el del OIJ? Menos. Mucho menos me imagino que alguno de ustedes quiere viajar en el de la morgue.
Pero así hay gente que espiritualmente están viajando. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Gente que espiritualmente así andan viajando, soltando un mal olor por donde pasan. Y queremos que nuestras oraciones sean escuchadas. Aleluya. Y el Señor arribita le dice a Pedrito, cuando Pedro le pregunta, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? No, Pedrito. Hasta 70 veces 7 debes de perdonar. Y dice que si 2 se ponen de acuerdo en una cosa, todo el mundo en guerra espiritual lo utiliza. Venga, hermana Sinaí, pongámonos de acuerdo, va a ser guerra poderosa en el nombre de Jesús. Ese acuerdo es, sánense en ustedes para que haya resultado en la oración. El esposo y la esposa tienen una discordia. Señor, necesitamos un carro. Pónganse de acuerdo los dos, porque uno lo quiere azul, la otra lo quiere verde. Uno lo quiere bajo, el otro lo quiere alto. ¿Ah? ¿Alguien me está siguiendo? Qué fuerte la palabra, ¿no? No se trata de leerla por leerla como un libro más. Hay que entender lo que el santo nos quiere decir. Y así seremos poderosos en la oración. Tremendos. Fuego haríamos descender. ¿Aló? No con esas indiferencias, hermanos. Aquí es perdonando, liberando y soltando. Todos los días. No guardando absolutamente nada en nuestro corazón, para que podamos ser libres. De acuerdo a lo que vemos ahí. ¿Cuánto nos deben? Ay, pastor, si yo les contara. No estoy hablando de millones. Estoy hablando cuánto nos deben los hijos, el padre, como mencioné la semana pasada, el padre que nos abandonó, la madre que no tuvo la capacidad de hacerse madre y se la da a otra persona para que cumpla con eso. ¿Alguien me sigue? El hombre que no tuvo la capacidad, la madurez de hacerse hombre y padre. Y yo entendía que aquel que no podía ser padre, jamás nunca un padre le enseñó a hacerlo. Por eso para algunos es más fácil, ¿verdad?, salir corriendo a las situaciones X de la vida. Pero todos queremos perdón. Ahora, esto no quiere decir que Dios no nos perdona. Claro, Dios dice, yo los perdono. Allá el maestro en la cruz, ¿qué dijo? No les tomes en cuenta este pecado. ¿Aló? Me queda media hora. En el reino de los cielos, oigan esto. En el reino de los cielos no hay una persona que teniendo algo en el corazón pueda permanecer ahí. Por eso nosotros tenemos que identificarnos en toda nuestra manera de vivir. En el capítulo 22, ahí voy bajando. Verso del 8 en adelante. Ahí tiene como subtítulo el capítulo 22, dice parábola de la fiesta de bodas. Pero del verso 8 en adelante fue donde el Espíritu de Dios me habla.
Me habló de todo, pero me marca esto para mantenerme dentro del contexto. Mateo 22, verso 8 en adelante. ¿Me avisan? ¿Tienen? ¿Están? ¿Sí? Entonces dijo a sus esclavos: bueno, el banquete de bodas está listo, mas los que fueron invitados no lo merecían. ¿Quiénes eran los que eran invitados? Presten atención. Es todo aquel que se identifica con la camisa. Y sigo. Verso 9. Vayan a las esquinas de las calles e inviten al banquete a cuantos se encuentren, ricos, pobres. ¿Me sigue? Todo lo que se encuentren. Verso 10. Los esclavos salieron a las calles y la sala de bodas, ¿qué sucede? Se llenó de huéspedes. ¿De quiénes? De todos los que recogieron en las calles, ¿verdad? De todo lo que había por ahí. Fueron invitados a las bodas y se llenó. Verso 11. Cuando el rey vino a ver a los invitados, ¿a quiénes? Se fijó en un hombre que no venía vestido con traje de bodas. ¿Aló? ¿Quién de ustedes, cuando ha sido invitado a una actividad de fiesta, llega con su ropa de dormir? ¿Aló? Síganme. ¿Quién de ustedes llega a la fiesta con su ropa de traje de baño? Es más, sígame. Invite usted a una boda a una persona de la calle. ¿Qué es lo que le va a decir? ¿A mí? ¿A mí me está invitando? Sí, a usted le está invitando. Pero no tengo traje. ¿Aló? Invite a una persona de la calle a una boda. Se preocupa hasta por los dientes del frente, que están sucios. Él o ella va a buscar arreglarse porque va ¿para dónde? Para una boda. ¿Me estoy dando a entender? Es más, por ahí hasta en películas se ve, cuando quieren sacar a un mendigo de la calle y lo quieren poner como rico, ¿cómo lo visten? Lo mandan a arreglar, a peluquear, ¿verdad? A afeitar, le buscan trajes, zapatos, le dan postura, porque quieren que se comporte como ¿qué? Como rico. ¿Aló? ¿Me están siguiendo en el ejemplo que les estoy dando? ¿Cómo pretendes tú entrar al reino de los cielos? ¿Usted cree que para el ojo clínico que tiene Dios, como puse en un estado un día de estos, qué pulso, qué tacto, para ponerle un pedacito de cerebro a una hormiga tan pequeña, insignificante, que nosotros la vemos aquí y digo yo, ¿a dónde está el cerebro de ese animal? Pero ahí está. ¿Ustedes creen que a Dios se le pueda pasar un reconcito que tengo yo ahí contra la hermana Paula? ¿Aló? ¿Me estoy dando a entender? Ahí va a venir, como dice ahí, y vino el rey. ¿Cómo fue que dice esta versión? Sí, vino el rey a ver a los invitados y se fijó en uno que no venía vestido ¿de qué? De traje. Mi amado hermano, todo aquel que es invitado a una actividad de fiesta busca su mejor traje.
Y eso lo ve Dios. Por eso es que nosotros no podemos dejar que nada nos manche. Como les decía la semana pasada, también lo toqué por ahí. Yo decía, ¿cómo pretenden hacer ese tipo de personas que teniendo algo con alguien en el barrio, en el vecindario o en la ciudad, llegan a la iglesia y ven al hermano o la hermana, o al recién convertido ahí, y dicen, a ese yo no lo quiero aquí, pastor. Y si esa persona sigue viniendo, yo no vuelvo a esa iglesia. Entonces se van para otra iglesia. ¿Aló? Se mueren los dos, se patatús los dos, cuelgan las tenis los dos. Y en la entrada del reino de los cielos, ¿cómo van a hacer? Le van a decir al que está ahí en la puerta que él no entre. ¿Aló? Que ella no entre. Por mí que no entre ninguno de los dos. ¿Cómo pretendemos entrar al reino de los cielos con ese tipo de pensamientos? Es más, entendamos algo, que a usted y a mí nos toca traer el cielo sobre la tierra. Y a como actúan algunos, déjenme decirle que qué reino de cielos más feo es ese. Ahí yo no quiero estar. Si ese es el cielo para algunos, yo digo, creo que a mí me enseñaron mal. O ese camino no es el que yo quiero. Porque cuando veo al Mashiach con su amor, su gracia, su misericordia, su perdón, sentarse a la mesa delante de traidores, de defraudadores. ¿Alguien me sigue? Eso es digno de admirar y tratarlos con todo el respeto, con todo el amor y con toda la misericordia que todos y cada uno de ellos se merece. ¿Alguien está conmigo? Mis amados hermanos, yo creo que el Espíritu realmente está hablando. Y les digo una cosa, creo que de forma pareja. Aquí no hay quien diga que no tenga que sentarse en la silla de los acusados. Es tiempo de soltar. Es tiempo de liberar. Es tiempo de sacar de prisiones a la persona que nos ha hecho un mal.